Hola con todos. El tema de este video es la guía del 2024 de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología. Espero les sea de utilidad. Antes de proceder con la guía como tal, estas son las clases de recomendaciones y los niveles de evidencia que maneja la guía, que es importante tenerlos en consideración a lo largo de esta presentación. ¿Por qué es importante conocer esta guía? Se sabe que la hipertensión es el factor de riesgo modificable más importante en cuanto a morbilidad y mortalidad de cualquier causa y también de causa cardiovascular. Es así que el saber cómo diagnosticar adecuadamente, el saber cómo tratar adecuadamente al paciente con hipertensión y con presión elevada nos va a permitir mejorar su calidad de vida, disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares asociados a hipertensión, de complicaciones asociadas a esta enfermedad y de mortalidad en última instancia. Entonces, hablemos primero de la fisiopatología. Sabemos que la hipertensión primaria corresponde al 90% de los casos de hipertensión. Y también sabemos que es una enfermedad multifactorial. No hay un solo factor que por sí solo nos cause hipertensión, al menos primaria. Es así que se juntan varios factores entre los que se encuentran ambientales y comportamentales, como por ejemplo el estilo de vida, lo que corresponde a dieta, sedentarismo, ejercicio, también factores genéticos, factores orgánicos, lo que corresponde al funcionamiento de los tejidos, órganos y sistemas, factores hormonales, y se sabe actualmente que también factores inmunitarios y factores vasculares toman un rol en lo que es la fisiopatología de la hipertensión. En cuanto a la hipertensión secundaria, por otro lado, la cual corresponde al 10% de los casos, aquí sí vamos a encontrar un factor principal, un desencadenante, un causante, un agente etiológico que va a dar lugar al desarrollo de hipertensión, y además de otras manifestaciones clínicas características de estas enfermedades. Por ejemplo, tenemos los tumores endocrinos o la hiperplasia de ciertos tejidos productores de hormonas, como por ejemplo lo que ocurre en el síndrome de Cohn, donde tenemos unos niveles elevados de aldosterona. También en el síndrome de Cushing, por su parte, vamos a tener niveles elevados de cortisol. En el feocromocitoma y en el paraganglioma, por su parte, tendremos niveles elevados de catecolaminas. Y sabemos que si es que se elevan estas hormonas, va a incrementar la presión. Tenemos como causa de hipertensión secundaria de igual manera importante la estenosis de la arteria renal. Y esto puede deberse principalmente a aterosclerosis, seguido de displasia fibromuscular. En el caso de la aterosclerosis y la estenosis arterial renal ocurre algo particular, y es que realmente sabemos que la aterosclerosis, el riesgo de esta condición incrementa con la hipertensión. Entonces aquí puede incluso generarse un círculo vicioso en donde una hipertensión mal controlada incrementa el riesgo de aterosclerosis, que va a llegar a obstruir la arteria renal, lo cual va a favorecer la producción posterior de renina, y con ello tenemos un círculo que es importante manejar por ambos componentes de esta enfermedad. Después tenemos la apnea obstructiva del sueño, en la cual las apneas va a conducir a hipoxia. La misma va a producir sobreactivación simpática, con lo cual un mayor tono noradrenérgico va a conducir a una elevación de la presión arterial. Y por último, como causa importante, tenemos muchas más, a la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones, pielonefritis a repetición, esto puede conducir a esclerosis, a fibrosis del riñón, del tejido, del parénquima renal. Y esto, al disminuir la función, al disminuir el filtrado, puede conducir de igual manera a presión elevada y a hipertensión. Ahora, la hipertensión tiene varias complicaciones, y aquí es importante conocer el término de daño de órgano diana. El daño de órgano diana básicamente es
las consecuencias a nivel de tejidos y órganos y de su funcionamiento de niveles elevados de presión que generan estrés en las paredes vasculares. Este estrés en las paredes vasculares va a conducir a mayor deposición de placa, a alteración de la pared, a oclusión, y esto va a comprometer la perfusión de los diferentes tejidos y órganos. Entre los órganos afectados está el corazón, y una hipertensión mal controlada puede conducir a hipertrofia ventricular, a fibrilación auricular y a enfermedad isquémica. También hay complicaciones a nivel cerebral debido a accidentes cerebrovascular, que el riesgo es mayor en pacientes con hipertensión. También a una disminución en la función renal, puede llevar a una enfermedad renal crónica a través de daño en la macrovasculatura y en la microvasculatura. Recordemos que hay mayor riesgo de aterosclerosis y también riesgo de daño a nivel de los capilares glomerulares, lo cual de igual manera va a comprometer la función de la nefrona. También hay mayor riesgo de retinopatía hipertensiva y mayor riesgo de enfermedad arterial periférica. Aquí es importante mencionar que no solo la hipertensión va a dar lugar a estas enfermedades, a estas complicaciones, sino que adicionalmente tenemos factores que van a actuar en sinergismo con la hipertensión para conducir a estas complicaciones, como por ejemplo la dislipidemia y la hiperglicemia. Ahora, todas estas complicaciones se van a dar únicamente con la hipertensión, es decir, una presión por encima de 140-90 milímetros de mercurio. Realmente no. La evidencia nos muestra que realmente hay un continuo de riesgo proporcional a la presión arterial, sea sistólica y sea diastólica. Es decir, que valores por encima de los 120, 70 va a haber una relación directamente proporcional con el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Por lo tanto, las recomendaciones actuales nos dicen que incluso en presión elevada tenemos que en casos selectos tratar y disminuir de manera tanto farmacológica como no farmacológica la presión para disminuir el riesgo de eventos adversos en nuestros pacientes. Ya, ahora es importante mencionar algunos aspectos fundamentales en lo que corresponde a la medición de la presión arterial. Sabemos que tenemos que medir tanto presión sistólica como presión diastólica. Recordemos un poco la parte de fisiología y la parte de semiología. Y en cuanto a la presión sistólica, esta va a corresponder al primer sonido de Korotkov, cuando estemos realizando esto de manera manual, evidentemente. Después, en cuanto a la presión diastólica, esta corresponde a cuando ya se da una desaparición de los ruidos de Korotkov. En pacientes en los que dicho sonido no desaparece, lo que vamos a utilizar como punto para determinar dónde se encuentra la presión diastólica es el cuarto sonido. Bien, es importante mencionar algunos términos que se deben conocer para dar un manejo adecuado. Está primero la hipertensión de bata blanca, que es cuando tenemos una presión arterial por encima del umbral diagnóstico en la oficina o en la consulta, pero por debajo del mismo, si es que se le realiza una medición al paciente en casa o de manera ambulatoria. Contrario a esto, tenemos la hipertensión enmascarada, que es cuando en la consulta o en la oficina encontramos una presión arterial por debajo del umbral diagnóstico, pero cuando se realiza la medición en casa o de manera ambulatoria, encontramos valores que superan el umbral diagnóstico. La presión arterial en la oficina básicamente va a ser la que nosotros midamos estando en la consulta, estando en algún servicio de salud, y lo vamos a realizar sea por el método manual, es decir, con el estetoscopio y el manguito, o con un dispositivo automatizado. Para la medición de la presión arterial en casa, sabemos que
se utiliza principalmente un monitor, el cual debe ser validado. Y para la medición de la presión arterial ambulatoria se utiliza un dispositivo oscilométrico automatizado durante 24 horas. También es importante conocer los términos de diferencia interbrazo, y aquí corresponde a cuando encontramos una diferencia de presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos. Y después lo que es hipotensión ortostática corresponde a una disminución mayor a 20 milímetros de mercurio en presión sistólica y o 10 milímetros de mercurio en diastólica cuando se mide la presión en un paciente que lleva erguido durante 1 a 3 minutos después de haber estado 5 minutos sentado o acostado anteriormente. Es decir, primero se mide la presión en el paciente acostado o sentado. Esperamos aproximadamente unos 5 minutos en esta posición y después se realiza una medición en el minuto 1 y o en el minuto 3 y si obtenemos estos valores diferentes, pues estamos hablando de una hipotensión ortostática. Algunas recomendaciones importantes en cuanto a la medición de presión y en particular en la medición en la consulta o en el servicio de salud en el que nos encontremos, va a ser que la medición va a estar influenciada por algunos, o más bien los resultados de dicha medición van a estar influenciados por algunos factores, como por ejemplo la posición del paciente, la temperatura, la técnica que se realiza, el equipo que se utiliza y la condición del paciente. Y remarco lo de condición del paciente porque es importante saber que si el paciente, o sea, vino corriendo, vino quizás haciendo ejercicio hacia la consulta, si es que vino estresado por algún motivo, por ejemplo, hubo un tráfico infernal ese día, esto puede alterar la medición final y entonces darnos un resultado falsamente elevado, que un paciente que realmente no maneja presiones elevadas habitualmente. Entonces, en estos casos se va a recomendar preparar al paciente. ¿De qué manera? Debe estar cómodamente sentado y esperar 5 minutos antes de la medición de su presión arterial. Debería evitar ejercicio y estimulantes como café o tabaco al menos 30 minutos antes de la medición. Debe estar con la vejiga vacía al momento de la medición. Debe estar sentado con las piernas sin cruzar y la espalda apoyada en una silla o en una superficie. El brazo debe estar de igual manera apoyado en una superficie para evitar contracción muscular isométrica que puede elevar la presión arterial en dicho brazo. Hay que remover la ropa a nivel de la zona de colocación del manguito y hay que evitar subir las mangas porque esto va a tener un efecto torniquete que puede alterar la medición. En el caso de la medición manual, si es que decidimos hacerlo por esta vía, lo vamos a realizar a nivel de la arteria braquial con el estetoscopio y el manguito. Es importante utilizar un manguito apropiado para el tamaño del paciente, si es que es un niño o si es que es un paciente con una obesidad considerable, no va a ser lo más apropiado utilizar el manguito estándar de adulto. Además, debe colocarse el brazo a nivel del corazón. El borde inferior del manguito debe estar a unos pocos centímetros por encima de la fosa antecubital. No hay que colocar el estetoscopio debajo del manguito, ya que de igual manera puede alterar la medición en pacientes con obesidad significativa en los que no se dispone de un manguito apropiado. Se puede considerar realizar dicha medición a nivel del antebrazo o la muñeca. Y finalmente, hay que tomar 3 mediciones de la presión arterial, cada una con un intervalo de 1 a 2 minutos entre cada medición, y realizar mediciones adicionales si es que los resultados difieren en más de 10 milímetros de mercurio. Además, las mediciones o los resultados de las mediciones que vamos a utilizar van a ser las dos últimas y a estas les vamos a realizar un promedio. En el caso de que se utilice un dispositivo oscilométrico semiautomatizado o automatizado, este puede realizarse con el médico presente o ausente. Se recomienda que de preferencia el médico no esté presente
que, o sea, se realice la técnica como debe ser adecuadamente, como les mencioné antes, es la misma preparación, pero en algunos casos la presencia del médico puede generar un poco de nervios, un poco de estrés, y esto puede de igual manera elevar la presión. Pero en este caso hay que ser consistentes. ¿Y a qué me refiero con consistentes? Es que si es que la medición inicial se realiza con el médico ausente, pues el resto de las mediciones deben ser realizadas de la misma manera. Estos dispositivos no están validados para la medición de presión arterial en pacientes con fibrilación auricular. Y también se ha visto que esta medición con este dispositivo se correlaciona más con la presión arterial medida de manera ambulatoria, a diferencia o en comparación con la técnica auscultatoria, aunque esta es la más realizada realmente. Entonces, con esto se ha visto que dicha medición con el dispositivo puede reducir el error de medición y el efecto de bata blanca. Bien, es, además es importante mencionar que inicialmente, durante la primera visita, hay que medir la presión en ambos brazos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de descartar precisamente esto, de descartar la presencia de mediciones diferentes entre ambos brazos que puedan haber sido producidas por una estenosis a nivel de la arteria subclavia o, o a nivel de la arteria axilar. Entonces, durante la primera visita tenemos que medir 3 veces la presión en cada brazo. 3 mediciones en el izquierdo, 3 mediciones en el derecho, con el objetivo de detectar diferencia interbrazo. Bien, como les digo, si es que encontramos dicha diferencia, esto nos puede indicar que hay una estenosis arterial o también la presencia de coartación aórtica. Eh, Dependiendo de los resultados de dicha medición, hay que, en posteriores evaluaciones, hay que realizar la medición de la presión arterial en el brazo que haya arrojado la presión más alta. También es importante evitar la medición de presión en un brazo con fístula arteriovenosa, por ejemplo, en pacientes que reciben diálisis o en pacientes que tienen disección de un nodo linfático, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama. Bien, eh, para la medición o más bien para la determinación de la presión ortostática, esta es importante realizarla al inicio, en la primera visita. Hay que medir primero en la posición sentada, aunque lo ideal realmente es en la posición supina con el paciente acostado, porque es más sensible para hipotensión ortostática. Pero en todo caso es válido realizar en esta posición también, en la posición de sentado. Y una vez que se han esperado estos 5 minutos en esta posición, el paciente debe pararse. Y realizamos la medición 1 o 3 minutos después para detectar si hay ortostatismo. Y ya sabemos que el umbral es de más de 20 o más de presión sistólica o 10 de presión diastólica. Para la medición en casa, el dispositivo debe estar clínicamente validado y para esto les recomiendo entrar a esta página en donde se puede encontrar algunos de los dispositivos que están validados y disponibles para el comercio. Les voy a dejar el link en la descripción. Básicamente tenemos que seguir los mismos pasos de preparación como la cual utilizamos en la oficina o en la consulta. Y hay que realizar dos, en este caso no son tres, son 2 mediciones separadas por 1 o 2 minutos, 2 veces al día, esta es otra diferencia, una en la mañana y otra en la noche, por 3 a 7 días. Y después el paciente viene con estos resultados para poder que nosotros realicemos la interpretación. En este caso, bueno, como ya voy a profundizar un poco más adelante, los umbrales o los puntos de corte para diagnosticar presión elevada e hipertensión van a ser diferentes a si lo realizamos en la oficina. Por ejemplo, en, con la medición en casa, el diagnóstico de hipertensión se va a dar con un valor mayor a 135/85 o más
a diferencia del 140-90 que vemos en la oficina. Y básicamente estos cuadros, estos dos gráficos resumen lo que les acabé de mencionar. Bien. Algo que es importante mencionar es que se recomienda el uso de medición ambulatoria, especialmente en pacientes que se ha detectado una presión elevada o hipertensión en la oficina por primera vez y se busca confirmar el diagnóstico de hipertensión o presión elevada. En este caso, se utiliza un dispositivo automatizado durante 24 horas. Este utiliza un método oscilométrico y va a medir la presión a intervalos de 15 a 30 minutos durante el día y 30 a 60 durante la noche. Y finalmente nos arroja resultados del promedio de las 24 horas, también un promedio de las presiones que maneja durante el día y las presiones que se maneja durante la noche. Aquí de igual manera vamos a tener valores diferentes o umbrales diferentes para el diagnóstico en comparación con las mediciones en la oficina. Bien, ¿cuál es el mejor método para el tamizaje y diagnóstico de hipertensión? Realmente la guía no da una recomendación clase uno en cuanto a este aspecto, pero sí se sabe que lo mejor para el tamizaje es la medición oportunista. ¿A qué me refiero con medición oportunista? Cada que el paciente se acerca a la visita, a la consulta, en cualquier servicio de medicina, se le debe medir la presión. Y en caso de que el paciente se le detecte una presión elevada o una presión que supere el umbral diagnóstico para hipertensión, se requiere repetir la medición. De preferencia, como les mencioné antes, la medición en casa o en ambulatorio, puesto que esto disminuye el riesgo de hipertensión de bata blanca. Bien. Eh, Además, utilizamos un umbral más bajo para determinar la necesidad de repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a volver a medir, a confirmar el diagnóstico en pacientes que solo nos vengan con una presión de más de 140-90 en la consulta, sino que quizá presiones por encima realmente esto no menciona claramente qué punto utilizamos la guía, pero puede ser una presión que la consideremos elevada, es decir, mayor a 120/70. Y esto lo confirmamos, vuelvo y repito, con la medición en casa o ambulatorio, aunque puede también considerarse la medición en la oficina. Eh, ¿Qué pacientes tienen mayor prevalencia de hipertensión enmascarada? Son pacientes hombres, fumadores, que tengan ingesta alta de alcohol, pacientes con diabetes y pacientes con obesidad. ¿Por qué es importante mencionar esto en este momento? Es porque es posible que pacientes que al tamizarlos en la oficina nos arrojen presiones, si bien mayores a 120/70, todavía no cruza el diagnóstico, el umbral diagnóstico para hipertensión y puede que parte de este grupo corresponda a los pacientes con hipertensión enmascarada, que tenemos que descartar. Esta es la importancia de volver a medir. Eh, una consideración importante es que la medición en la oficina o en la consulta presenta una menor especificidad que la medición ambulatoria. Por lo tanto, se prefiere el diagnóstico mediante este último método o este abordaje. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que nos llegan con una primera medición de presión alta, es decir, más de 160 a 100 milímetros de mercurio? Puede deberse a hipertensión de bata blanca y en estos casos se requiere de una repetición, pero prontamente. Aquí no podemos esperar. Hay que realizar la medición en menos de un mes, porque de ser realmente esto una hipertensión, el paciente puede llegar a complicarse, puede avanzar, puede progresar a una emergencia hipertensiva. Asimismo, entonces, pacientes que tienen una presión arterial más de 180, 110, que ya la presión está mucho más alta,
Aquí sí ya se requiere una evaluación de emergencia hipertensiva. Y si es que ésta llega a confirmarse, hay que iniciar el tratamiento antihipertensivo inmediatamente. Igual importante mencionar que en estos pacientes que inicialmente tienen una presión por encima de 160/100, se puede optar tanto por realizar la nueva medición en la oficina o fuera de la oficina. Pero aquí lo importante es que se realice antes de un mes. Ahora, eh, para el monitoreo a largo plazo de los pacientes con presión elevada e hipertensión arterial, ¿cuál es el método, el mejor método? Lo que tenemos que mencionar aquí es que el más utilizado es la medición en la oficina, cuando el paciente se acerca a una visita médica. Aún así, se ha visto que el monitoreo en casa se asocia a una menor presión sistólica a los 12 meses al compararlo con la medición en la oficina. Puede ser costo efectivo con respecto a la primera, pero aquí la limitación es que el paciente puede entregarnos información no muy confiable. Y en cuanto al monitoreo ambulatorio, al menos a largo plazo, no hay evidencia suficiente a favor de este abordaje. Algunas consideraciones adicionales, por ejemplo, en pacientes embarazadas, hay que realizar la medición de presión arterial en cada visita prenatal con mayor frecuencia hacia el término, porque sabemos que hacia el término hay mayor riesgo de hipertensión gestacional. Aquí el método estándar es el de auscultación, es utilizar el manguito y auscultar. Y adicionalmente mencionar que la presión arterial en las pacientes embarazadas va a alcanzar un nadir o un valle, es decir, un valor bajo o el valor más bajo, entre las 20 y 30 semanas. Pero a partir de allí va a incrementar progresivamente hacia las 40 semanas. Es por eso que a partir de estas semanas incrementa el riesgo de hipertensión gestacional y es importante monitorear de cerca. La medición en casa en estas pacientes no ha probado ser efectiva para hipertensión gestacional, por lo tanto no se realiza una recomendación en cuanto a este abordaje. Por último, en pacientes con fibrilación auricular, no se recomienda, como les mencioné antes, los monitores oscilométricos, puesto que pueden ser imprecisos debido a la irregularidad del pulso en estos pacientes. Y aquí se recomienda realizar múltiples medidas mediante auscultación para poder llegar a una medición adecuada. Y todas las recomendaciones que les he dado hasta el momento tienen una recomendación clase 1, a excepción de estas tres últimas recomendaciones que corresponden a los monitores oscilométricos en fibrilación auricular. Aquí se debería considerar el método auscultatorio manual. También para pacientes en quienes se está evaluando la hipotensión ortostática, ya mencioné los puntos de corte. Aquí es importante mencionar finalmente que eh, se debe realizar la medición inicialmente y posteriormente, solo si es que surgen síntomas sugestivos de hipotensión ortostática. No tiene otras indicaciones realmente. Y finalmente, otras medidas e índices de presión arterial, como por ejemplo la presión de pulso, la variabilidad en la presión arterial y la presión arterial durante el ejercicio, pueden considerarse para proporcionar información adicional en cuanto al riesgo de eventos cardiovasculares. Y aquí les presento los umbrales diagnósticos de la hipertensión arterial. Vemos cómo varía de acuerdo a dónde se ha realizado la medición. Por ejemplo, con las mediciones en la consulta o en la oficina, vemos que una presión arterial elevada se considera entre los 120 a menos de 140 en presión sistólica y entre 70 a menos de 90 en presión diastólica. Y la presión arterial va a ser un valor igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio. Esto va a ser diferente en la medición en el hogar y en la medición ambulatoria en 24 horas. Podemos ver cómo en el hogar una medición en el hogar, o más bien el diagnóstico de presión arterial elevada
si el paciente se realiza la medición en el hogar, va a ser con un valor menor a 135,85, mientras que en la medición ambulatoria va a ser incluso menor a lo que podemos ver con la medición en el hogar, que es menos de 120,70, puesto que aquí también está considerando los valores nocturnos, que típicamente son menores en todos los individuos sanos. De igual manera, aquí el punto de corte es curioso, saber que la medición ambulatoria en 24 horas, el punto de corte va a ser mayor a 120,70, porque, como podemos ver aquí, la medición normal va a ser menor a 110,60 en pacientes con presión arterial no elevada. Les recomiendo guardar esta tabla porque les va a ser útil en el momento de poder evaluar y manejar al paciente. ¿Por qué son importantes estos puntos de corte, estos umbrales para presión elevada, para presión no elevada y para hipertensión? Como les mencioné, existe un continuo en cuanto al riesgo de eventos cardiovasculares y la presión arterial. Es directamente proporcional conforme va incrementando la presión. Sin embargo, tenemos de igual manera que en pacientes con una presión mayor a 140/90, se ha establecido que solo el tener simplemente este factor de riesgo, que es una presión por encima de este valor, se asocia a un riesgo mayor o igual al 10% de eventos cardiovasculares fatales y no fatales a los 10 años. Bien, por otro lado, en pacientes que tienen una presión arterial elevada, es decir, entre 120, 39, 70, 89, con esto nos estamos refiriendo a la medición en la oficina, se ha visto que estos pacientes también presentan un riesgo mayor para eventos cardiovasculares con respecto a pacientes con presión no elevada. Sin embargo, aquí es importante esta categoría, puesto que no todos los pacientes aquí van a beneficiarse de terapia antihipertensiva. No todos. Es un grupo seleccionado realmente, quienes se beneficiarán de terapia tanto no farmacológica como farmacológica, y es lo que voy a profundizar en breve. Bien, esto es algo que de igual manera ya les he mencionado. Y aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los pacientes con presión arterial elevada? Esto es sumamente importante y préstenme atención. En pacientes con presión arterial elevada, es decir, entre menor a 140/90, pero mayor a 120/70, vamos en primer lugar. El primer paso aquí es evaluar si es que tienen condiciones que requieran terapia antihipertensiva. Estas son enfermedad renal crónica moderada severa, enfermedad cardiovascular, sea coronaria, cerebrovascular, periférica o que tengan falla cardíaca, que sean pacientes con diabetes mellitus, particularmente pacientes mayores a 60 años. ¿Por qué? Porque en pacientes menores a 60 años el riesgo de eventos cardiovasculares a los 10 años puede ser menor al 10%. En todos estos casos que les estoy mencionando, si es que se les suma la presión arterial elevada, el riesgo va a ser mayor o igual al 10%, lo cual amerita terapia antihipertensiva. Ya, pero en estos pacientes menores a 60 años utilizamos el SCORE-2 Diabetes para poder determinar si es que existe dicho riesgo. También pacientes con hipercolesterolemia familiar, sea probable o definitiva, y pacientes con evidencia de daño de órgano diana mediado por hipertensión arterial. Ya en todos estos casos, como les digo, el riesgo supera el 10% y esto amerita tratamiento. Pero ¿qué es lo que sucede si no encontramos ninguno de estos factores de riesgo que sean lo suficientemente, que generen un riesgo lo suficientemente alto como para dar tratamiento? Vamos al paso de determinar si es que el paciente tiene riesgo mayor al 10% a los 10 años mediante estas dos
herramientas que son el SCORE-2 y el SCORE-2-OP. El SCORE-2 vamos a utilizarlo en individuos de entre 40 y 69 años y el OP a pacientes mayores a 69 años. Ya si es que al utilizar estas dos herramientas encontramos que el riesgo es mayor al 10% o igual al 10%, pues entonces amerita tratamiento antihipertensivo. Bien, de igual manera, todas estas recomendaciones son clase 1, a excepción del uso del SCORE-2 Diabetes para estimar el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes menores a 60 años. Aún así, es 2A, lo cual quiere decir que debería considerarse. Bien, eh, adicionalmente, y como tercer paso, les mencioné que este es el primer paso. Primero ver si hay condiciones de alto riesgo. Después ver qué es lo que nos dice estas dos herramientas para determinar el riesgo. Pero si es que el paciente tiene presión arterial elevada y tiene negativo estos dos pasos, vamos al tercero, que es determinar si es que hay la presencia de modificadores del riesgo cardiovascular no tradicionales. ¿Ya? Y estos, si es que están presentes, van a incrementar el riesgo a más del 10%, lo cual, como les digo, amerita tratamiento. El riesgo a los 10 años de eventos cardiovasculares. Bien, entonces, si es que no tenemos resultados conclusivos con los dos últimos pasos, lo siguiente que vamos a ver es que en pacientes femeninas, vamos a ver si es que tienen historia de hipertensión gestacional, historia de preeclampsia, historia de diabetes gestacional, parto pretérmino, aborto recurrente y uno o más óbitos fetales, pues aquí la paciente va a ser candidata para terapia antihipertensiva. Otros factores que tenemos que de igual manera evaluar, tanto en hombres como en mujeres, es la etnia. Si es que son pacientes de Asia del Sur, de igual manera van a tener un riesgo elevado. Pacientes con historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Y aquí tenemos puntos de corte diferentes para mujeres y hombres. En hombres es menos de 55 y en mujeres es menos de 65. Pacientes con deprivación socioeconómica, condiciones inflamatorias como lupus, artritis reumatoide y psoriasis, particularmente cuando esta afecta más del 10% de la superficie corporal o requiere tratamiento sistémico. Si es que el paciente tiene infección por VIH y si es que tiene enfermedad mental severa como trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar y esquizofrenia. Bien, ahora vamos con el cuarto paso. Esto no se acaba aquí. Si es que no cumple con ninguno de los tres puntos anteriores, vamos a realizar una evaluación adicional, la cual tiene un nivel de evidencia 2B, es decir, podemos considerar realizar estos exámenes estos corresponden a evaluar el calcio en arteria coronaria, si es que tiene más de 100 unidades Agaston o esto supera el percentil número 75 para edad, sexo y etnia, pues de igual manera el riesgo va a ser más del 10% o 10. Otros factores que podemos evaluar son la rigidez arterial medida mediante la velocidad de onda de pulso, y aquí el punto de corte va a ser de 10 metros por segundo en cuanto a la medición carotidio-femoral y va a ser mayor a 14 metros por segundo en la medición braquial tobillo. Por último, si es que no tenemos ninguna de estas, podemos irnos por evaluar marcadores de daño de órgano diana mediado por hipertensión. Por ejemplo, troponina de alta sensibilidad, BNP, INT, BNP, y esto particularmente en pacientes asintomáticos. Bien, entonces, si es que cumplimos con cualquier punto de los que les he mencionado hasta el momento, desde el paso 1 hasta el paso 4, pues el riesgo, una vez más, creo que ya les estoy cansando con este valor del 10%, pero esto va a ameritar terapia antihipertensiva. Bien, tienen que quedarse con esto. Aquí está un gráfico que resume los modificadores del riesgo no tradicionales. Y aquí está
un resumen de cómo evaluamos a los pacientes con presión arterial elevada. Ya saben, comenzamos con las condiciones de alto riesgo. Ya esto tiene un nivel de evidencia clase 1. Si es que tenemos un resultado negativo, pues vamos a calcular el score 2 o el score 2 OP. Si es que de igual manera tenemos esta medición, nos arroja un valor entre 5% y menos de 10%, pues tenemos que evaluar los factores de riesgo modificables, entre los cuales se encuentran los compartidos por hombres y mujeres, después los que son exclusivos de mujeres, y si es que tenemos esto negativo, pues nos vamos a la medición de calcio en las arterias coronarias, la presencia de placa aterosclerótica en la carótida o en la femoral, la troponina de alta sensibilidad, el NT-proBNP y la velocidad de onda de pulso. Ya, y si tenemos esto negativo, pues el paciente no requiere terapia antihipertensiva y va a beneficiarse únicamente de medidas o de intervenciones en el estilo de vida. Y aquí requiere reevaluar el riesgo cardiovascular y la presión arterial después de un año. Bien, esto es lo más importante en cuanto a la evaluación de pacientes con presión arterial elevada. Bien, ahora, de igual manera, un resumen de cómo se realiza el screening o tamizaje y la confirmación del diagnóstico en pacientes con hipertensión, pues si es que tiene una presión no elevada, es decir, menos de 120/70, nos preguntamos, ¿el paciente tiene 40 años o más? Si la respuesta es no, pues se beneficia de screening oportunista al menos cada 3 años ya con un nivel de recomendación 2A, debería considerarse. En pacientes con presión elevada, es decir, entre 120, 139 sistólica y 70-89 diastólica, evaluamos todos los riesgos que les mencioné. Si es que son negativos, pues de igual manera, screening oportunista, en este caso, cambia al menos una vez al año. Y si es que es positivo, pues en este caso se debe confirmar la presión arterial, de preferencia con eh, el método en casa o de manera ambulatoria, al igual que si es que se detectó inicialmente hipertensión. Por otro lado, si es que se detecta hipertensión en un rango entre 160, más de 160 sistólica y 100 diastólica, pero menor a 180-110, aquí se debe confirmar de manera rápida, dentro del primer mes, la presencia de hipertensión. Y en pacientes con más de 180-110 hay que evaluar la emergencia hipertensiva. Bien, algunos puntos importantes en cuanto a la comunicación del diagnóstico a nuestros pacientes es que hay que eh, permitirles comprender la naturaleza de la enfermedad y comunicarles que esta es crónica e inicialmente asintomática. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que al posteriormente el paciente ser controlado, su presión arterial, manejar ya una presión de 120/70 o menos de 130/80, pues el paciente debe comprender que a pesar de haber llegado a la presión objetivo, pues debe mantener la terapia antihipertensiva, sea la no farmacológica como la farmacológica. También mencionarle la importancia del tratamiento, de que si bien la hipertensión es inicialmente asintomática, no va a tener ningún problema inicialmente por la presión elevada, a medida que no se controla dicha presión, esto puede conducir a las complicaciones que tenemos que comunicarle de igual manera al paciente al daño de órgano diana mediado por hipertensión. También hay que realizar la discusión sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular y las consecuencias, como les acabo de mencionar. También las causas de la hipertensión, qué es lo que contribuye a que el paciente haya desarrollado la hipertensión. Y aquí mencionar los factores no modificables como la genética y los modificables como el estilo de vida. También comunicarle los beneficios del tratamiento antihipertensivo y también
por otra parte, los efectos adversos. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos, una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión o de presión elevada, qué es lo que tenemos que evaluar? Hay que evaluar los factores de riesgo que pueden contribuir a la presión arterial alta o hipertensión, como por ejemplo historia familiar, historia de tabaquismo, la dieta del paciente, el consumo de alcohol, la actividad física, si es que el paciente presenta enfermedades autoinmunes, si es que presenta VIH, historia que nos sugiera apnea obstructiva del sueño, que va a dar lugar a una hipertensión secundaria, factores psicosociales, hipertensión previa en el embarazo, preeclampsia u otras complicaciones gestacionales, y la presencia de menopausia temprana o de síndrome de ovario poliquístico. También es importante la historia de la medicación. ¿Qué medicamentos está recibiendo el paciente actualmente? ¿Y esto por qué? Por uno, por las posibles interacciones que pueda tener con la terapia antihipertensiva que vayamos a administrarle. Pero por otro lado, también se ha visto que algunas medicaciones pueden dar lugar a presión alta, que ya les voy a enseñar más adelante. Y además, especialmente en lo que es la evaluación por órganos y sistemas, tratar de evaluar la presencia de daño de órgano diana mediado por hipertensión. Vamos a ir desde la parte del sistema nervioso central, por los ojos, el corazón, riñones, eh, circulación periférica. Vamos a hacer todas las preguntas que nos permita indagar si es que el paciente puede estar sufriendo de complicaciones por la hipertensión. Y entonces, ¿cuáles son los medicamentos que se ha visto pueden elevar la presión arterial? Se encuentra aquí los anticonceptivos, los simpatomiméticos, evidentemente, los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, particularmente cuando se utiliza de manera crónica a dosis altas, el uso de corticosteroides, medicamentos inmunosupresores, particularmente ciclosporina y tacrolimus. ¿Por qué? Porque recordemos que no solo no van a actuar exclusivamente a nivel del sistema inmune, sino que también como efecto adverso pueden alterar la función renal y esto puede elevar la presión. También terapia anticancerígena como el bevacizumab y el sorafenib que alteran el endotelio vascular y también medicaciones antimigrañosas como por ejemplo los triptanos y también los derivados de ergotamina. Por último, tenemos los antidepresivos. Recordemos que alguno de los fármacos antidepresivos puede, por ejemplo, particularmente los que son inhibidores de la recaptación, que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, pueden tener un efecto noradrenérgico. Y entre otros medicamentos están los psiquiátricos como la clozapina, la carbamazepina, el litio, el regaliz, antirretrovirales y medicamentos que contienen sodio. Bien, ahora continuando con la evaluación del paciente, ¿qué exámenes tenemos que realizar a todo paciente que es diagnosticado con hipertensión arterial? Glucosa en sangre en ayunas, también se puede considerar la hemoglobina glicada. Lípidos séricos como colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y colesterol no HDL, también triglicéridos, sodio y potasio en sangre, hemoglobina, hematocrito, calcio y TSH, creatinina en sangre y tasa de filtración glomerular, análisis de orina y la relación albúmina-creatinina urinaria, y un electrocardiograma de 12 derivaciones, lo cual nos va a permitir determinar si es que existe daño de órgano mediado por hipertensión, como por ejemplo agranamiento de la aurícula izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, y también la presencia de pulso irregular, por ejemplo, una fibrilación auricular. En cuanto a los exámenes opcionales para evaluar el daño de órgano diana mediado por hipertensión, tenemos a la ecocardiografía, al calcio en arterias coronarias, a la rigidez arterial, troponina cardíaca y NT-proBNP, índice tobillo-brazo, ultrasonido abdominal y fundoscopía. En el caso de los exámenes de rutina, podemos ver cómo tienen nivel de recomendación, como clase de recomendación número uno.
la medición de creatinina sérica, tasa de filtración glomerular, relación de albúmina-creatinina en orina y también la repetición de dichos exámenes como forma de monitoreo al menos una vez al año en pacientes con hipertensión. Se puede considerar en pacientes con enfermedad renal crónica que sean hipertensos la realización de ultrasonido renal y de examen Doppler, lo cual nos va a permitir descartar la presencia de hipertensión renoparenquimatosa, por ejemplo, si encontramos fibrosis renal o renovascular. Bien, alternativas a estos exámenes son la tomografía computarizada o la angiografía renal por resonancia magnética. Todos los pacientes se debe realizar, como les mencioné, un electro de 12 derivaciones. Y en pacientes que tengan anomalías en el electrocardiograma o signos y síntomas de enfermedad cardíaca, se debería realizar, o más bien se debe realizar una ecocardiografía. En, en pacientes con presión arterial elevada, eh, que todavía no sabemos si se va a beneficiar o no de la terapia antihipertensiva, vamos a utilizar ecocardiografía, como les mencioné previamente en el abordaje de estos pacientes, la parte de evaluación para determinar el riesgo cardiovascular. En cuanto a los exámenes opcionales, lo que debe realizarse en todos los pacientes que tengan una presión arterial mayor a 180-110 es la fundoscopía durante el abordaje de una posible emergencia hipertensiva o hipertensión maligna. De igual manera, en pacientes que tengan hipertensión y diabetes hay que realizar una fundoscopía. En pacientes con presión arterial elevada o hipertensión, pero por debajo de este umbral de 180-110, puede considerarse realizar una fundoscopía para evaluar retinopatía hipertensiva. También se puede considerar realizar ultrasonido de arterias carótida o femoral para descartar la presencia de placas ateromatosas. También en la realización de la prueba de calcio arterial coronario en pacientes con presión arterial elevada o hipertensión, si es que la realización de este examen va a cambiar el manejo del paciente. Es decir, si es que una vez más supera el riesgo de 10% a los 10 años. Y la medición de la velocidad de onda de pulso en pacientes de igual manera con presión arterial elevada, si es que va a cambiar el manejo del paciente. Estos dos exámenes pueden considerarse. Bien, vamos con el tema de hipertensión resistente. ¿Cómo se define la hipertensión resistente? Es aquella que corresponde a una presión que no logra ser controlada a pesar de cambios apropiados en el estilo de vida y tratamiento con dosis máximas toleradas. En este caso es importante la presencia de un diurético tiacídico o tipo tiacídico y unas consideraciones adicionales en cuanto a la hipertensión resistente es que 10 a 20% de los pacientes con hipertensión van a tener hipertensión resistente. Presenta una mortalidad 2 a 6 veces mayor que los pacientes con hipertensión que logran control. Y aquí es importante evaluar la adherencia al tratamiento para descartar hipertensión arterial pseudo resistente y también tamizaje de hipertensión secundaria, si es que detectamos que hay una buena adherencia al tratamiento. Causas de hipertensión pseudo resistente son una mala adherencia, el fenómeno de bata blanca y por ello la importancia de realizar las mediciones en casa o ambulatorio, un método deficiente de medición de la presión arterial, calcificación marcada de la arteria braquial, lo cual se conoce como el fenómeno de Osler, inercia clínica como dosis inadecuadas, combinaciones inapropiadas de medicamentos, es decir, aquí es una falla del médico, y el síndrome de Munchausen. En causas de hipertensión resistente vamos a tener factores conductuales como, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, consumo excesivo de sodio, un consumo habitual excesivo de alcohol, uso de medicamentos o sustancias que pueden incrementar la presión arterial eh, y hipertensión secundaria no detectada.
Una recomendación que se da en cuanto a la evaluación de la adherencia en pacientes en los cuales no se controla adecuadamente la presión arterial es la observación directa del tratamiento o la detección de fármacos recetados en muestras de sangre u orina. Ahora vamos con lo que es la hipertensión secundaria. Algunas consideraciones generales en cuanto a la hipertensión secundaria es que tiene una prevalencia del 10 al 35% en pacientes con hipertensión arterial y hasta el 50% en pacientes con hipertensión arterial resistente. Algunos hallazgos generales que vamos a encontrar en estos pacientes son o que suele encontrarse en estos pacientes con hipertensión secundaria, son presión arterial mayor a 160/100 en adultos jóvenes, es decir, menos de 40 años, o más de 180/110 sin importar la edad. Si es que desarrollaron de manera repentina hipertensión o empeoramiento de la presión arterial, hipertensión resistente o si es que debutan con una emergencia hipertensiva. Hay que sospechar hipertensión secundaria. Entonces, entre las principales causas, por ejemplo, tenemos al hiperaldosteronismo primario. Algunos hallazgos que nos van a hacer sospechar de esta enfermedad son historia de hipocalemia espontánea o provocada por diuréticos, episodios de debilidad muscular y tetania, incidentaloma suprarrenal en la imagen abdominal, historia de fibrilación auricular sin causas identificables, evidencia de daño de órgano diana mediado por hipertensión o enfermedad cardiovascular y renal desproporcionada para los valores observados de presión arterial y riesgo cardiovascular. Y finalmente, una historia familiar de hipertensión de inicio temprano o historia de accidente cerebrovascular a una edad joven, menos de 40 años, y o familiares con hiperaldosteronismo primario de primer grado, familiares de primer grado. Y entonces para el diagnóstico nos va a ser útil el índice aldosterona-renina, el test de supresión con solución salina, el muestreo de vena adrenal o imagen funcional y exámenes genéticos. En cuanto al índice de aldosterona renina, es importante mencionar que el tratamiento antihipertensivo que podamos darle al paciente puede llegar a influir en los resultados de esta evaluación. Entonces aquí hay dos posibles abordajes para poder que nos ayude a llegar al diagnóstico. Uno está no suspender la medicación e interpretar los resultados con base en las medicaciones del paciente, teniendo en consideración las alteraciones que puedan darse debido a los medicamentos, o bien suspender los medicamentos, especialmente beta bloqueantes, inhibidores del RAS o diuréticos antes de los exámenes. Puede considerarse eh, no suspender o sustituir transitoriamente por bloqueantes de los canales de calcio o alfa antagonistas, ya que estos no interfieren significativamente con la interpretación de este examen. Y en pacientes que están recibiendo antagonistas del receptor de mineralocorticoides puede no considerarse su suspensión si es que el paciente tiene hipocalemia severa o hipertensión severa. Estos son los efectos que tienen los diferentes fármacos antihipertensivos en cuanto a los resultados del índice aldosterona-renina. Después tenemos hipertensión renovascular, principalmente cuando tenemos aterosclerosis o displasia fibromuscular a nivel de las arterias renales. Los datos clínicos que nos van a hacer sospechar de esta condición son hipertensión en mujeres menores de 40 años, particularmente en casos de displasia fibromuscular, historia de migraña, tinnitus pulsátil, de igual manera en displasia fibromuscular, historia de disecciones arteriales y o aneurismas en la misma patología, múltiples factores de riesgo cardiovascular, nos va a hacer sospechar de aterosclerosis a nivel de la arteria renal, aterosclerosis multisistémica o generalizada, reducción de la tasa de filtración glomerular y o presencia de albuminuria o concentración elevada de renina. Este dato es importante, aunque no siempre va a estar presente. Empeoramiento renal
agudo después de la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de antagonistas del receptor de angiotensina 2, un riñón pequeño, inexplicado o discrepancia en el tamaño renal mayor a 1,5 centímetros y la presencia de edema pulmonar inexplicado y repentino. Aquí algunos datos en cuanto a exámenes que nos van a hacer sospechar de hipertensión renovascular. Son niveles muy elevados de renina, aunque como les mencioné no está presente en todos los casos. Y en imagen, evidentemente, lo que vamos a buscar es estenosis de la arteria renal o de las arterias renales. Y esto lo conseguimos a través de un Doppler de arteria renal, angiografía con tomografía o angiografía con resonancia magnética. Después tenemos a la apnea obstructiva del sueño. El 60% de los pacientes con hipertensión arterial resistente tienen características de apnea obstructiva del sueño. Es importante sospechar en todo paciente con hipertensión arterial resistente y aún más en pacientes con obesidad, que son quienes más riesgo tienen. Algunos de los hallazgos clínicos que nos hacen sospechar de esta patología son evidentemente que las apneas hayan sido presenciadas, especialmente por la pareja del paciente, ronquidos fuertes, sueño interrumpido, despertares recurrentes con asfixia, jadeo o sudoración, somnolencia diurna, esto es muy clave, fatiga y o concentración alterada, y lo que se conoce como el non-dipping o el reverse dipping en el monitoreo ambulatorio de 24 horas. ¿Qué es el non-dipping y el reverse dipping? El non-dipping corresponde, o más bien, antes es importante mencionar el contexto de que cuando un paciente, cualquiera, o cuando un individuo se va a dormir, lo que se espera es que su presión arterial disminuya. Recuerden, lo normal es menos, en la parte sistólica, menos de 110 o aproximadamente 110 cuando el paciente está durmiendo. Sin embargo, si es que no hay una disminución de la presión arterial mayor al 10% o si en su defecto incrementa, si es que incrementa por encima, o más bien incrementa por el valor basal de presión arterial durante la noche, estamos hablando de un non-dipping y de un reverse dipping, lo cual nos indica la posible presencia de hipertensión nocturna, lo cual se puede ser esperado en apnea obstructiva del sueño. Para identificar a pacientes con riesgo, podemos utilizar el cuestionario conocido como Stop Bang, y para confirmar el diagnóstico se requiere de una polisomnografía con índice apnea-hipopnea de más de 5. Otras causas de hipertensión secundaria, por ejemplo, está la hipertensión renoparenquimatosa, y aquí lo que nos va a dar la sospecha es historia personal o familiar de enfermedad renal crónica, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal poliquística, historia de enfermedad renal o del tracto urinario y reducción de la tasa de filtración glomerular o presencia de albuminuria o microalbuminuria. En el caso del feocromocitoma y el paraganglioma, ya sabemos que es por unos niveles elevados de catecolaminas producidos por un tumor que puede estar a nivel de la médula adrenal. Y aquí los datos que nos van a hacer sospechar son los episodios repetitivos de sudoración, palidez, dolor de cabeza, ansiedad y o palpitaciones, síndromes que sugieren un, la presencia de un feocromocitoma o paraganglioma como parte de un síndrome, por ejemplo, en pacientes con neurofibromatosis, pacientes con MEN2 o con von Hippel-Lindau. Asimismo, en pacientes con historia personal o familiar previa de feocromocitoma o paraganglioma. Otras causas que pueden dar lugar a hipertensión secundaria son enfermedad de Cushing, enfermedad tiroidea o hiperparatiroidismo. En el caso del feocromocitoma y el paraganglioma es importante mencionar que se prefiere la medición de normetanefrina y metanefrina sobre la medición de catecolaminas, puesto que estas dos moléculas en particular son producidas de manera constitutiva, a diferencia de las catecolaminas, cuyos resultados o concentraciones pueden variar a lo largo del día. Y finalmente, en cuanto a los exámenes genéticos, estos deben considerarse
primero, derivar al paciente a centros especializados y allí considerarse en pacientes en quienes se sospecha causas monogénicas de hipertensión secundaria o pacientes con feocromocitoma paraganglioma para detectar si es que hay estos síndromes del von Hippel-Lindau, o neurofibromatosis. Ahora, ya casi acercándonos al tratamiento, la guía nos menciona que para la prevención, o sea, realmente no se extiende mucho en este aspecto, pero se ha visto que eh, hay evidencia a favor más bien para realizar tamizaje oportunista en niños y adolescentes, especialmente si uno de los padres o ambos tienen hipertensión arterial. Aquí debería considerarse. ¿Y por qué? ¿De qué manera se puede prevenir? Principalmente en niños, por ejemplo, con obesidad o con factores de riesgo adicionales, las intervenciones oportunas en cuanto al estilo de vida pueden llegar a prevenir el desarrollo posterior de hipertensión arterial. Bien, ahora, en cuanto a las intervenciones no farmacológicas del tratamiento de hipertensión arterial y de presión elevada, vamos a ver que la mayoría tiene una recomendación clase 1. Entre ellas tenemos a la dieta. ¿Qué es lo que se recomienda primero en cuanto al sodio? Se sabe que hay una asociación dosis dependiente entre la ingesta de sodio, eventos cardiovasculares y presión sistólica y diastólica, particularmente en mujeres. Es así que en la restricción de sodio va a tener mayor beneficio en las pacientes femeninas. La ingesta que se recomienda es de menos de 2 gramos al día, lo cual es menos de 5 gramos de sal al día, y los beneficios pueden extenderse a una ingesta de menos de 1,5 gramos al día, aunque es importante no restringir por completo al punto de no consumir nada de sodio durante el día, puesto que esta práctica puede ser dañina. Además, es importante enfatizar que la sal no solo está presente en la sal de mesa que le echamos a las comidas, sino que también en alimentos procesados, y es importante que el paciente sepa reconocer esto. En cuanto a la ingesta de potasio, los pacientes deben saber que para llegar a niveles adecuados de potasio, esto se puede conseguir solo con una dieta rica en frutas y vegetales, no es necesario suplementación. Hay una asociación entre el consumo de potasio, disminución de la presión arterial y eventos cardiovasculares en mujeres particularmente. Se recomienda una ingesta menor a 3,5 gramos al día. Se recomienda en contra de la suplementación excesiva de potasio. En pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, se debe restringir la ingesta de potasio a menos de 2,4 gramos al día por el riesgo de hipercalemia. En pacientes que ingieren más de 5 gramos de sodio al día, se puede considerar un incremento de 0,5 a 1 gramo por día de potasio y realizar monitoreo del índice sodio-potasio en orina hasta que este alcance 1,5 a 2 en cuanto a la relación de estos dos cationes. El alcanzar este índice de entre 1,5 a 2 va a reducir el riesgo cardiovascular. Una estrategia que se puede emplear para los pacientes que consumen mucho sodio es sustituir la sal normal por sal rica en potasio, la cual consiste en 75% de cloruro de sodio y 25% de cloruro de potasio. Además, aquí puse infesta, es ingesta. La ingesta de plátano, espinaca o aguacate nos permite alcanzar niveles adecuados de potasio. Algo que es importante considerar es que eh, se debe realizar monitoreo o se puede considerar realizar monitoreo de niveles de potasio en pacientes que reciben inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y o amilorida o triamtereno o en pacientes con enfermedad renal crónica si es que se incrementa la ingesta de potasio. Por su parte, en cuanto al ejercicio físico, se recomienda al menos 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico moderado de intensidad o 75 minutos a la semana de ejercicio de intensidad vigorosa.
Y eso puede ser correr, nadar, hacer bicicleta. Pero adicionalmente al ejercicio aeróbico, y esto me agrada mucho, es que se recomienda el ejercicio de resistencia, que puede ser dinámico, puede ser alzar pesas o isométrico, en complemento, no o como alternativa, sino en complemento al ejercicio aeróbico 2 a 3 veces por semana. Bien, ahora en cuanto a la reducción de peso y la dieta, se ha visto que una reducción de 5 kilogramos se asocia a una reducción de 4,4 milímetros de mercurio en sistólica y 3,6 milímetros de mercurio en diastólica. Además, se ha visto que mejora el metabolismo de lípidos y de glucosa. Y las dietas recomendadas por la guía son la dieta mediterránea y la dieta DASH, cuyas características les he listado aquí. Además, se ha visto que intervenciones farmacológicas para reducir el peso pueden ser efectivas, pueden ser eficaces para disminuir la presión arterial. Por ejemplo, tenemos a la semaglutida y al orlistat. En cuanto a la ingesta de alcohol, bueno, aquí realmente no me gustaría decir mucho, o sea, realmente lo último que te dice la guía es que en lo posible se debe invitar al paciente a evitar la ingesta de alcohol. Pero aquí cabe mencionar que el alcohol puede tener efectos en la presión arterial, tanto al corto plazo como a largo plazo. En el corto plazo podemos ver cómo una ingesta baja, una dosis baja, menos de 14 gramos de alcohol, no afecta la presión arterial. Una dosis media, entre 14 a 28 gramos, disminuye la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, pero una dosis alta, una dosis mayor a 30 gramos, va a disminuir dentro de las 12 horas la presión arterial, pero posteriormente va a generar un incremento. Una ingesta incluso baja, menos de 10 gramos al día, va a incrementar el riesgo de hipertensión arterial si es que hay consumo crónico de alcohol, particularmente en hombres. En cuanto al café, no hay que realizar ninguna restricción en cuanto a su consumo, puesto que no se asocia a riesgo alto de hipertensión arterial. Pero por otra parte, la cafeína presente en los energizantes, que se combina con un montón de azúcar y taurina, esto sí puede incrementar la presión arterial e incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Se recomienda en contra de las bebidas azucaradas, menos del 10% de la ingesta calórica total. Y para el tabaquismo hay que restringir al máximo su consumo. De igual manera, restringir o recomendar que el paciente restrinja el uso de cigarrillos electrónicos, ya que se ha visto que pueden elevar la presión arterial, amén de los efectos adversos a nivel pulmonar que tienen. Como les mencioné antes, la mayor parte de estas recomendaciones son clase 1. Las únicas que reciben una recomendación clase 2A es que deberían considerarse son las correspondientes a la ingesta de potasio en pacientes con hipertensión sin enfermedad renal crónica moderada a avanzada que tengan una ingesta alta de sodio. En estos casos, recuerden, se recomienda incrementar la ingesta de potasio a 0,5 a 1 gramo por día y esto se consigue a través de la sustitución de la sal normal por sal rica en potasio o a través de dietas ricas en frutas y vegetales. Y en pacientes con enfermedad renal crónica o que estén tomando medicación que eleve el potasio, como los inhibidores RAS, se debe considerar el monitoreo de los niveles de potasio si es que se incrementa la ingesta del mismo. Bien, ahora vamos con las intervenciones farmacológicas. ¿Cuál es el fundamento de su uso? Con estas vamos a conseguir disminuir la presión arterial y con ello lo más importante es que vamos a conseguir reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto lo vamos a conseguir en todo adulto, independientemente de su edad, aunque aquí hay que mencionar que particularmente en pacientes menores de 85 años, independientemente del sexo, de la enfermedad cardiovascular previa, de diabetes y de fibrilación auricular. ¿Cuáles son las principales familias con evidencia a favor de su uso como primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial? Se mantiene
las mismas familias que en la guía anterior, las del 2023, y estas son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS, los antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2, bloqueantes de los canales de calcio tipo dihidropiridinas y los diuréticos tiacídicos o tipo tiacida. Estos son los cuatro principales. Aquí les he colocado a los beta bloqueantes de igual manera, aunque estos no son la primera línea en la mayoría de casos. Ya vamos a ver en qué situaciones se recomienda principalmente su uso y puede considerarse como primera línea incluso, como parte de la primera línea. Ya, entonces, los beta bloqueantes son opciones eficaces son una opción eficaz en pacientes con angina, con falla cardíaca, que hayan tenido recientemente un infarto agudo del miocardio o que requieran control de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en fibrilación auricular. Aquí se prefieren agentes cardioselectivos, es decir, de segunda generación, o bien vasodilatadores, que son los de tercera generación. Algunas consideraciones que debemos tener en cuanto a los beta bloqueantes es que tienen una mayor tasa de descontinuación debido a efectos adversos. La combinación de beta bloqueantes más diuréticos incrementa el riesgo de diabetes en pacientes con predisposición. Los bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona y los calcio bloqueantes bloqueantes de canales de calcio son superiores para prevenir la progresión de daño de órgano diana mediado por hipertensión versus los beta bloqueantes. Y hay que evitar el uso de estos fármacos en pacientes con hipertensión sistólica aislada o con rigidez arterial. ¿Por qué? El fundamento de esto es que al disminuir la frecuencia cardíaca con los beta bloqueantes va a aumentar el volumen de eyección. Y en estos casos en particular, de hipertensión sistólica aislada o que tengan rigidez arterial, este incremento del volumen de eyección va a producir algo que no queremos y es un incremento en la presión arterial sistólica. En adición a estas familias, a estas clases de medicamentos, eh, se debería evaluar el uso de otros fármacos, particularmente en pacientes que han tenido una buena adherencia al tratamiento antes mencionado, pero que han obtenido resultados insuficientes. El primero de los fármacos que suele considerarse en estos casos, en los casos de hipertensión resistente, corresponde a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, particularmente, o en la mayor parte de casos, la espironolactona. La guía no le da una recomendación grado 1, sino que le da una recomendación 2A, debido a que actualmente no hay evidencia suficiente como indicación única para la hipertensión, sino que la mayor parte de los estudios se han centrado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otras alternativas, si es que los antagonistas del receptor de mineralocorticoides eh, no logran controlar la presión al objetivo que se plantea, son bloqueantes alfa-adrenérgicos, hidralazina, minoxidil, otros diuréticos ahorradores de potasio y agentes de acción central. Actualmente se están realizando estudios con respecto a nuevas terapias que pueden tener un potencial beneficio en el tratamiento de la hipertensión, pero que aún requieren, evidentemente, más información, más evidencia, más estudios para poder realizar las recomendaciones apropiadas en las guías. Entre ellos se encuentra el sacubitril valsartán. También están los inhibidores del SGLT2, los agonistas GLP-1, la finerenona, que es un antagonista del receptor de mineralocorticoides no esteroideo, inhibidores de la aldosterona sintasa como el baxdrostat y el lorundrostat, antagonistas del receptor de endotelina A y B como el aprocitentan, e inhibidores de la síntesis de angiotensinógeno como el silebesiran. Y dicho lo anterior, es importante ya como tal adentrarnos en cómo vamos a recetar estos medicamentos, cómo vamos a iniciar la terapia, también cuál es la mejor terapia para cada caso entre hipertensión arterial, presión elevada y cuándo se requiere un ajuste de dosis. Para la hipertensión arterial, la guía recomienda en favor del uso de terapia combinada.
puesto que el uso de dos fármacos de clase diferente va a tener un efecto aditivo o sinérgico. Y aquí el beneficio va a ser que inicialmente se van a utilizar dosis bajas de cada agente y esto va a reducir el efecto adverso que puede producirse con cada fármaco de manera individual si se utiliza en dosis altas. Por lo tanto, se recomienda inicialmente dar dos fármacos con las dosis bajas que sean efectivas y de acuerdo a la tolerancia y la efectividad de esta combinación para reducir la presión, ajustar de manera apropiada. Entonces, adicionalmente, se recomienda utilizar las pastillas combinadas para mejorar la adherencia del paciente, para que no tenga que tomar múltiples pastillas. Y como les digo, de acuerdo a a la respuesta del paciente a la medicación, se puede considerar escalar, más bien se debe escalar hacia terapia triple con dosis máximas recomendadas. Si es que las dosis más bajas o la utilización solo de dos agentes no es lo suficientemente adecuada para disminuir la presión al objetivo. De igual manera, si es que el paciente no tolera dosis altas, puede considerarse eh, ajustar las dosis o cambiar de medicamentos. Y de igual manera importante evaluar la adherencia del paciente. Bien, entonces, si es que no responde a la triple terapia con dosis máximas, vamos a el siguiente paso que es considerar espironolactona. En este caso se debería considerar espironolactona. Si es que no se tolera, ya sea por ginecomastias o por otros efectos adversos, particularmente en hombres, vamos a considerar eplerenona con dosis altas de entre 500 a 200 miligramos, o bien beta bloqueantes, particularmente los que son vasodilatadores como el abetalol, el carvedilol y el nebivolol. Si es que no responde a estos medicamentos, podemos considerar hidralazina, amilorida, triamtereno, alfa bloqueantes o agentes centrales. Y si es que no mejora con ninguno de los anteriores, la última línea farmacológica va a ser el minoxidil. De igual manera aquí, la mayor parte de las recomendaciones son clase uno. Bien, la mayor parte son clase uno, a excepción de el uso de espironolactona, que como los mencioné es clase 2A, puesto que no hay evidencia eh, tan fuerte para este medicamento en hipertensión arterial. También, si es que la espironolactona no es efectiva, deberíamos considerar, eh, o si no es tolerada, consideramos eplerenona o la adición de un beta bloqueante si es que no ha sido previamente indicado. Posteriormente, el uso de agentes centrales, alfa bloqueantes, hidralazina, diuréticos ahorradores de potasio. Estos corresponden de igual manera a recomendación clase 2A. Y lo que sí no se debe por ningún motivo realizar es la combinación de dos agentes bloqueantes del sistema RAS, es decir, un inhibidor YECA y un antagonista del receptor de angiotensina 2, puesto que esto puede conducir a mayor riesgo de efectos adversos, particularmente de, de hipercalemia. Bien, entonces estos dos algoritmos nos dan las recomendaciones de manera muy organizada, de manera bien organizada, para poder realizar un tratamiento adecuado. Algo que no mencioné previamente es el tratamiento de la presión arterial elevada en pacientes en quienes está indicado disminuir la presión, utilizar intervenciones para disminuir la presión. Aquí, si es que se utiliza la terapia farmacológica, se prefiere monoterapia, se prefiere iniciar aquí sí con monoterapia. Y de igual manera en pacientes que tienen hipertensión arterial, pero que tienen fragilidad moderada severa, hipotensión ortostática sintomática o que son mayores de 85 años. Bien, entonces, eh, como resumen de todo lo anterior, iniciamos con una dosis baja doble, con una terapia combinada de dos agentes con dosis bajas.
sea de un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista o un diurético y controlamos luego de 1 a 3 meses, en lo posible que sea dentro de un mes. Bien, si es que se consigue control en esta primera evaluación, pues requiere control al menos una vez al año. Si es que no se consigue el control con esta doble terapia, vamos a considerar la triple terapia con dosis baja. Y aquí sí vamos a combinar ya estos tres clases de medicamentos. Recuerden, no combinamos YECAS con ARA2. Bien, una vez más, controlamos de 1 a 3 meses posteriores al reajuste de los medicamentos. Si es que no se consigue control, lo que vamos a hacer es, damos la triple terapia, pero con dosis máximas en cuanto sean toleradas. De igual manera, control de 1 a 3 meses. Si es que no se consigue control, pues estamos hablando de una hipertensión resistente. Aquí tenemos que referir a una clínica de hipertensión, también evaluar la adherencia y aquí nos pasamos al siguiente algoritmo, que es el algoritmo de hipertensión resistente. Aquí lo que vamos a considerar como primera línea, o bueno, como primera línea o en adición a la primera línea es la espironolactona. Si es que no se tolera, pues vamos a dar eplerenona. Si es que no se consigue control con esta terapia, vamos a agregar un beta bloqueante. Bien, entonces aquí ya estamos hablando de una quíntuple terapia beta bloqueante. Si es que no se controla con esta terapia, inclusive, nos vamos al siguiente paso que es o bien intensificar la farmacoterapia con estos agentes adicionales o bien nos podemos ir por una terapia invasiva que es la denervación renal, que ya les voy a mencionar más adelante. Bien, entonces aquí está un cuadro con las dosis de los fármacos, las dosis bajas, las dosis estándar y las dosis altas y cómo se recomienda administrar a lo largo del día. Algunas son 2 veces al día, algunas son una vez al día. Bien, entonces tómele captura y pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, algunas consideraciones en cuanto al tratamiento. ¿Cuándo comienza a hacer efecto la terapia antihipertensiva? Se espera que de 1 a 2 semanas ya comience a disminuir la presión arterial y el efecto máximo va a ser en 1 a 3 meses. Es por ello que suele utilizarse este intervalo para volver a ver al paciente, para monitorearlo. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial? Si es que los pacientes, más bien, en ambos casos, en pacientes que tengan hipertensión arterial o que tengan presión arterial elevada, el objetivo va a ser menos de 129/79. De preferencia, lo ideal, lo que nos dice la guía, es que se debe buscar llegar al 120/70 milímetros de mercurio. No en todos los pacientes es factible. Algunos pacientes no toleran esta presión arterial, tienen riesgo más de hipotensión, en estos casos, de hipotensión ortostática también. Y entonces aquí lo que se hace es optar por este rango de 120/129 a 70/79. Además, la guía recomienda el One Step Approach, el cual dista un poco de recomendaciones previas en las cuales se recomendaba llegar a los 130 milímetros de mercurio de presión sistólica y a partir de allí evaluar las preferencias del paciente, el riesgo de efectos adversos, para determinar si amerita o no disminuir la presión por debajo de este valor. Pero actualmente la guía recomienda que de una sola vez, con la terapia, se busque llegar a estos objetivos de presión arterial menores a 130/79. Y bien, si es que el paciente no tolera la presión arterial que planteamos como objetivo, pues lo que se indica aquí es mantener la presión lo más baja posible que realmente el paciente pueda llegar a tolerar sin efectos adversos. Casi para finalizar, les presento este algoritmo que nos da la guía, en el cual se combina las recomendaciones de la evaluación del tamizaje y diagnóstico con el tratamiento a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía?
Se realiza tamizaje oportunista de preferencia cada 3 años en pacientes menores de 40 años y cada año en pacientes mayores de 40 años o de 40 años. Para confirmar la confirmación de la hipertensión o de presión arterial elevada, se prefiere el uso de una aproximación o una medición en casa o medición ambulatoria. O bien se puede considerar repetir la medición en la oficina, pero de preferencia se realiza en casa o de manera ambulatoria. Entonces, dependiendo de los resultados que obtenemos aquí, si es que tenemos una presión no elevada, es decir, una presión en la oficina menor a 120/70, pues lo que se recomienda son medidas de o intervenciones en el estilo de vida y continuar con el tamizaje oportunista de la presión arterial. Si es que el paciente tiene niveles elevados de presión arterial, es decir, menos de 139/89, o más bien entre 120, 139 y 70/89, el siguiente paso es ver si es que es un paciente mayor de 85 años que tiene fragilidad moderada severa, hipotensión ortostática sintomática o una esperanza de vida corta. De igual manera, intervención en estilo de vida y tamizaje oportunista. Pero si es que este no es el caso, pues vamos a evaluar el riesgo que tiene este a los 10 años más bien el riesgo, si es que tiene un riesgo mayor del 10% a los 10 años de eventos cardiovasculares fatales o no fatales. Bien, entonces aquí determinamos si es que tiene enfermedad cardiovascular establecida, si es que tiene enfermedad renal crónica moderada severa, daño de órgano diana mediado por hipertensión, diabetes mellitus o hipercolesterolemia familiar. Si es que este no es el caso, recordemos, vamos a las herramientas que son el SCORE-2 y el SCORE-2-OP para pacientes diabéticos menores de 60 años. Consideramos el SCORE-2 Diabetes. Y en estos casos, si es que obtenemos de igual manera un resultado entre 5% y 10% del riesgo, es decir, podríamos decir que negativo, entonces vamos a evaluar los riesgos, los modificadores del riesgo, sean los femeninos o los compartidos. Bien, y si es que ya dependiendo de esto, vemos si es que tenemos, o más bien adicionalmente a los modificadores del riesgo, recordemos que tenemos herramientas adicionales como el calcio en arterias coronarias, también la presión de onda de pulso, la troponina y el NT-proBNP. Y dependiendo de esto, ya nos vamos a si es que es normal o es anormal. Si es que es normal, pues vamos al estilo de vida y al tamizaje oportunista. Pero si es que supera el 10% en cualquiera de estos pasos en riesgo a los 10 años, o si es que es un paciente con hipertensión arterial, bien, eh, y no es menor de 40 años, no tiene hipertensión resistente, y no hay síntomas o signos sugestivos de hipertensión secundaria, pues además de las intervenciones en el estilo de vida, nos vamos con el tratamiento de primera línea para la hipertensión arterial y monitoreamos la presión y la tolerancia a la medicación. Bien, el objetivo aquí es mantener una presión sistólica entre 120 a 129 y diastólica con una recomendación de clase 2B de entre 70 a 79 milímetros de mercurio. Pero bien, si es que es un paciente con hipertensión que es menor de 40 años, tiene hipertensión resistente y tiene síntomas y signos sugestivos de hipertensión secundaria, pues hay que tamizar, hay que evaluar hipertensión secundaria y tratar de acuerdo a lo que sea necesario. Bien, ahora eh, el manejo en poblaciones específicas, en pacientes jóvenes, se recomienda un tamizaje comprensivo para las principales causas de hipertensión secundaria, si es que el paciente es menor de 40 años, a excepción de pacientes con obesidad, que sabemos que es un factor de riesgo considerable, en quienes se recomienda, por otro lado, evaluar apnea obstructiva del sueño. Bien, en estos casos,
Debemos saber que no está indicado realizar para los pacientes que tienen presión arterial alta el Score 2, puesto que este es para pacientes mayores de 40 años. Ya, entonces aquí se recomienda el tamizaje para enfermedad, para daño de órgano diana mediado por hipertensión, con una recomendación clase 2B. El siguiente grupo son las pacientes embarazadas. Vamos a ver qué nos dice la guía. En pacientes con hipertensión gestacional, se recomienda tratar si es que la presión sistólica supera o es igual a 140 milímetros de mercurio o la diastólica a 90 milímetros de mercurio o más. La misma recomendación para pacientes con hipertensión crónica. En pacientes con hipertensión crónica y gestacional, se recomienda disminuir la presión arterial por debajo de 140-90 mililitros de mercurio, pero en cuanto a la presión diastólica, no se recomienda disminuirla por debajo de 80 milímetros de mercurio. Las medicaciones o los fármacos de elección son los calcio bloqueantes tipo dihidropiridina, como el nifedipino de preferencia de liberación extendida, la betalol y metildopa. Esto en contraposición con los fármacos que no se recomiendan, y estos corresponden a los bloqueantes del sistema RAS, ya que recordemos que tienen efectos teratogénicos, particularmente en el sistema renal. Además, se recomienda ejercicio de leve a moderada intensidad en toda paciente embarazada, si es que no tiene contraindicaciones, claro está, para reducir el riesgo de hipertensión gestacional y de preeclampsia. En pacientes con presión sistólica de 160 a 110 o más, esto puede indicar una emergencia y se debería hospitalizar a la paciente. Y además, se debería utilizar medición en casa o ambulatoria para excluir hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, ya que es más común en esta población. Para pacientes de 85 años o más, frágiles, con múltiples comorbilidades o que sean pacientes polifarmacia, se recomienda lo siguiente. Si es que son adultos mayores, pero tienen menos de 85 años y no presentan fragilidad moderada severa, se recomienda seguir la misma guía que para los pacientes jóvenes. Sin embargo, aquí se debe evaluar siempre la tolerancia de los pacientes al tratamiento. Además, se recomienda el tratamiento de por vida, incluso después de los 85 años. Si bien es cierto, el beneficio de reducir la, el beneficio de la terapia antihipertensiva en reducir los efectos, o más bien los eventos cardiovasculares, no está tan claro como en los pacientes que no cumplen con estas características, se recomienda o se debería considerar más bien el tratamiento antihipertensivo solo en pacientes que tengan una presión mayor a 140/90, que cumplan los siguientes criterios: hipotensión ortostática sintomática antes del tratamiento, una edad de 85 años o más, que tengan fragilidad de moderada a severa o que tengan una esperanza de vida menor a 3 años. Entonces, en estos casos, si es que los pacientes cumplen con estas características, pero tienen una presión arterial elevada, es decir, menor a 140/90, pues quizá no es lo más apropiado iniciar terapia en estos pacientes. Bien, además, en pacientes adultos mayores se debería utilizar test clínicamente validados para determinar la fragilidad, lo cual es importante para determinar si son candidatos o no de terapia antihipertensiva. Además, en pacientes mayores de 85 años y con fragilidad moderada severa, el tratamiento que se recomienda aquí, que se debería considerar más bien, son los bloqueantes de calcio tipo dihidropiridina y los inhibidores del sistema RAS. Se prefiere no utilizar beta bloqueantes, ya que los pacientes adultos mayores principalmente y los que ya tienen edad avanzada suelen tener arterias más rígidas
Y en estos casos, recordemos que los beta bloqueantes pueden llegar a incrementar el volumen de eyección, incrementando la presión sistólica, lo cual puede ser contraproducente en estos casos. De igual manera, se recomienda en contra de los alfa bloqueantes, ya que estos tienen mayor riesgo de hipotensión. Si es que el paciente, debido a una progresión en la fragilidad, desarrolla una disminución en la presión arterial, podría considerarse descontinuar la terapia antihipertensiva, al igual que otras medicaciones que puedan reducir la presión arterial, tal como sedantes y alfa bloqueantes que utilizan algunos pacientes para la hiperplasia prostática. Para pacientes con hipotensión ortostática, se recomienda que antes de iniciar o intensificar la terapia antihipertensiva, se realice o se evalúe hipotensión ortostática. Esto de preferencia se realiza en la primera visita, como les había explicado previamente. Se recomienda un abordaje no farmacológico como primera línea para el paciente con hipotensión ortostática y para pacientes que ya están recibiendo medicación antihipertensiva y que experimentan un empeoramiento o exacerbación en la hipotensión ortostática, se debe considerar aquí o se recomienda cambiar de medicación antihipertensiva. Por otro lado, en pacientes con hipertensión sistólica aislada, recordemos que esta se define como una presión sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, pero diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Esta es más común en adultos mayores y aquí se recomienda evitar el uso de beta bloqueantes. ¿Por qué? Debido a que al incrementar el volumen de eyección, como les mencioné antes, incrementa la presión arterial sistólica. Las recomendaciones en pacientes con aortopatía. Entre ellas se encuentra para pacientes con coartación de aorta que no son candidatos para intervención o que ya han sido tratados para la coartación, un manejo general, como el resto de pacientes. En pacientes con válvula aórtica bicúspide, se sabe que tienen mayor riesgo de disección aórtica y de ruptura, por lo tanto es importante el monitoreo cercano y el control óptimo de la hipertensión arterial, de acuerdo a las recomendaciones generales. Para pacientes con dilatación aórtica, hay que saber que hay condiciones que incrementan el riesgo de este evento, como por ejemplo válvula bicúspide, coartación de aorta y síndrome de Marfan. En estos casos, la recomendación es, de igual manera, el manejo general, como en el resto de pacientes, debe ser óptimo y particularmente para pacientes con Marfan, se benefician más de ARA2, IECA o beta bloqueantes para reducir el riesgo de complicaciones o de progresión si es que tienen dilatación aórtica. En pacientes con diabetes se recomienda que si tienen presión elevada, después de 3 meses de intervención en el estilo de vida, se inicie terapia farmacológica, similar a las recomendaciones en el resto de pacientes, siempre y cuando tenga una presión por encima de 130-80 milímetros de mercurio. Esta recomendación, bueno, no la he resaltado porque básicamente es algo que se aplica para el resto de pacientes y el objetivo de presión aquí es 120 a 129 milímetros de mercurio para presión sistólica. En cuanto a las recomendaciones para pacientes con enfermedad renal crónica, sean diabéticos o no diabéticos, si tienen enfermedad renal crónica moderada a severa y una presión arterial por encima de 130 a 80 milímetros de mercurio, se recomienda optimización del estilo de vida y terapia antihipertensiva farmacológica. Si es que tienen enfermedad renal crónica moderada a severa y una tasa de filtración glomerular por encima de los 30 mililitros por minuto, se recomienda establecer como objetivo una presión sistólica de entre 120 a 129 milímetros de mercurio e individualizar el objetivo para pacientes con tasas de filtración glomerular más bajas o que tengan trasplante renal. Si es que tienen enfermedad renal crónica, son pacientes hipertensos y tienen una tasa de filtración glomerular mayor a 20 mililitros por minuto, debe utilizarse inhibidores del SGLT2 como empaglifosina o dapaglifosina. Para pacientes con hipertensión que tengan microalbuminuria o proteinuria, se debería iniciar
o bien con yecas o árados en combinación con otros agentes antihipertensivos de primera línea. Y bien, para pacientes con enfermedad cardíaca, si tiene historia de infarto al miocardio, se recomienda el uso de beta bloqueantes y de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si es que tienen angina sintomática, de igual manera, beta bloqueantes, pero aquí se recomienda en favor de los bloqueantes del canal de calcio. Si son pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida o levemente reducida y sintomáticos, se recomienda iniciar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con ARA-2 si es que este no se tolera, o bien con ARNI, que es el sacubitril valsartán. Y en adición a eso, beta bloqueantes, antagonistas del receptor de mineralocorticoides e inhibidores del SGLT2. Recuerden que aquí es la cuádruple terapia en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Si es que es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y sintomática, se recomienda en favor de los inhibidores del SGLT2. Si son pacientes con estenosis valvular aórtica o con regurgitación, se debería optar por los bloqueantes RAS por encima de otras clases farmacológicas. Si es que tienen regurgitación de la válvula mitral moderada a severa, de igual manera, la opción aquí preferible son los bloqueantes del sistema RAS. Y para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sintomática, que tiene la presión arterial por encima de el objetivo, que recordemos es, en estos casos suele ser 130/80, se debería considerar el uso de ARA-2 y o de antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Para pacientes con enfermedad cerebrovascular, se recomienda usar un bloqueante RAS más un bloqueante del canal de calcio, o bien combinar el bloqueante RAS más un diurético tipo tiazida. Se recomienda iniciar con esta estrategia farmacológica. Para pacientes con presión arterial elevada, historia de ataque isquémico transitorio o de accidente cerebrovascular, el objetivo de presión sistólica va a ser de 120 a 129 milímetros de mercurio, de acuerdo a cómo el paciente tolere. Y finalmente, para pacientes africanos, se recomienda iniciar la terapia con un bloqueante del canal de calcio combinado con un diurético tipo tiazida. Aquí es importante considerar que iniciar con un bloqueante del sistema RAS, si bien puede ser eficaz, se ha visto que los pacientes africanos o afrodescendientes suelen responder menos a esta clase de medicamentos. Por lo tanto, se recomienda iniciar con un CCB más un diurético tipo tiazida. Eso ha sido todo en cuanto a la guía. Para los siguientes temas abordaré el manejo de la hipertensión secundaria y emergencia hipertensiva. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, que le des like y lo compartas.